como digo siempre, si estás escuchando 3, 4 horas a la semana, siempre va a ser mejor que 1 o 2. Si escuchas 10, pues todavía mejor. Pues es un poco la idea de siempre, ¿no? Que siempre que sea comprensible es una cuestión de tiempo de exposición. Entonces, aprovechar cada uno de estos momentos me parece clave, especialmente en esas personas que sienten que no tienen tiempo por las circunstancias que sean. La mayoría de la gente, al final, como todos hemos tenido, como comento siempre, el mismo tipo de educación en lo que se refiere a los idiomas, bueno, educación en general, pero en este caso, los idiomas, tenemos un poco la concepción esta tradicional de que el aprendizaje de idiomas significa, pues, estudiar o ir a unas clases en una academia. Es decir, digamos, algo que nos cuesta esfuerzo, algo que no estamos con muchas ganas de hacer. Entonces, claro, desde esa perspectiva, cuando piensas en una persona que tiene que trabajar desde el principio de la mañana hasta que vuelve a casa a las 7, las 8 de la tarde, las 6, la hora que sea, que está con los niños o no. Claro, luego la perspectiva de las 9, las 10 de la noche, pasar un tiempo aprendiendo un idioma, como tenemos esa concepción tradicional del, como decía, del estudio, la memorización, etcétera, obviamente nadie tiene las fuerzas en ese momento de ponerse a hacerlo. ¿Sí? Bueno, aunque tengas todo el tiempo del mundo, ¿no? Pero en esa situación menos todavía. Entonces, creo que es importante recalcar, que lo intento comunicar siempre que puedo, pero que el proceso real de aprendizaje de un idioma no tiene que ser ese, no tiene que ser aburrido, no tiene que ser costoso, etcétera, sino que hablamos de disfrutar de recursos, de actividades, de libros, de lo que sea, de una forma que sea entretenida, que sea interesante, que tengamos ganas de hacer, ¿no? Entonces, aunque para vosotros y vosotras, que ya estáis normalmente en los directos y me habéis seguido, ya sabéis que es algo de lo que ya he hablado muchas veces, que es casi ya está ya muy interiorizado, pero creo que es importante recalcarlo, porque creo que es más fácil, aunque tengas la sensación de que no tienes tiempo, cuando, cuando sabes que vas a disfrutar de la actividad, del recurso que sea, es más fácil encontrar ese tiempo, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Porque claro, al final, digamos que la idea principal, o sea, la situación ideal para aprender el idioma es hacerle una prioridad, ¿vale? Así siempre vas a tener el tiempo porque para ti es una prioridad. Que vuelvo a eso de que todos tenemos 24 horas, ¿no? Pero si haces que sea una prioridad vas a encontrar el tiempo. Pero bueno, voy a plantear todas las situaciones y hablaré de algunas ideas que ya son más típicas, yo creo, pero otras que pueden ayudar bastante más. Pero obviamente, como digo, al final la situación ideal es en la que te lo planteas como una prioridad. Entonces vas a encontrar el tiempo de cualquier forma, ¿no? Pero como decía, creo que el darte cuenta de que vas a disfrutar de cada momento ayuda a hacerlo una prioridad y a que tengas más ganas de hacerlo, incluso cuando llegas a casa tarde y estás cansado, cansada, ¿no? Creo que es importante. Obviamente, que la situación ideal para encontrar el tiempo es hacerlo una prioridad. Pero bueno, y en ese sentido, disfrutar del proceso va a ayudar a que sea más fácil hacerlo una prioridad. ¿Sí? Pero en una segunda parte, digamos, y esto yo creo que es un consejo que ya es más típico, que se oye más, es que aunque no tengas tiempo, te parezca que no tengas tiempo, siempre va a haber momentos en los que puedes aprovechar para escuchar un podcast, leer un poco, etcétera. Pues lo típico que se habla de, pues si tienes que ir a la oficina a trabajar todos los días y vas en el autobús, pues ve escuchando un podcast, por ejemplo. O si vas en el coche, un podcast también. O, bueno, tanto yendo como volviendo del trabajo. En situaciones de espera, no sé, en los aeropuertos, por ejemplo. O sea, yo cuando tengo que coger un vuelo, cuando voy a España, por ejemplo, a volver a Polonia u otro sitio, me llevo podcast en la tablet o en el teléfono y estoy... Y durante la espera
antes de embarcar estoy sentado ahí escuchando el podcast, durante el vuelo también, o viendo algún vídeo que me he bajado antes. O sea, en todos esos momentos de espera siempre puedes aprovechar para escuchar cosas, ¿no? O lo típico de cuando estás en casa, pues estás cocinando, limpiando, cosas así que no requieran de tu atención consciente, digamos, pues lo mismo, puedes aprovechar para escuchar un podcast o cosas similares. Claro, el pequeño problema de esta situación es que dependiendo de tu nivel en el idioma es más adecuado o menos. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, si estoy cocinando, limpiando, puedo escuchar un podcast a la vez en italiano, en portugués, en inglés, por supuesto, en francés, sin ningún problema. Pero claro, los idiomas que estoy aprendiendo ahora, de ruso y alemán, todavía necesito mi atención plena, digamos, estar sentado tranquilamente viendo el vídeo, escuchando, porque todo eso me ayuda a que el mensaje sea más comprensible. Entonces, entiendo que si estás cocinando, limpiando y escuchando un podcast a la vez, no es ideal en el caso de que estés empezando con el idioma. Pero bueno, al final se trata de lo de siempre. Cualquier tipo de recurso que comente hoy, en el futuro, etcétera, es una cuestión de probar. Y si pruebas y te dices la verdad a ti mismo o a ti misma de si lo estoy entendiendo, sí o no. Si es que sí, perfecto, adelante. Si es que no, pues como decía, igual como estás empezando necesitas más atención consciente para ese idioma específico y ya más adelante tendrás la oportunidad de escuchar podcasts mientras haces otras cosas y enterarte perfectamente. ¿Sí? Pero bueno, es probar, como todo. Pues igual que hablo de las actividades como cocinar o limpiar, que no requiere de la atención mental consciente, digamos, pues pruebas diferentes cosas, ¿sabes? No sé, igual conduciendo, no sé decirlo, porque a mí no me gusta, entonces no conduzco, pero entiendo que tampoco requiere de atención consciente, o sea, que puedes hacer las dos cosas a la vez si es un idioma que puedes entender bastante, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de probar, pero siempre hay, a lo que quiero llegar con esta segunda parte es que siempre hay situaciones o momentos en los que puedes seguir exponiéndote el idioma. Aunque te parezca que no tengas tiempo, siempre hay esos momentos que puedes aprovechar. Y claro, porque al final, o sea, ya lo he comentado muchas veces, pero creo que es importante recordarlo, que siempre que el mensaje sea comprensible, es una cuestión de tiempo de exposición. Lo decimos siempre. Entonces, claro, pues si en esa media hora, tres cuartos que necesitas en autobús para ir a la oficina, otras tantas para volver, escuchas un podcast, pues estás encontrando el tiempo y, como decía, siempre que sea comprensible, pues al final estás acelerando el proceso. Como digo siempre, si estás escuchando 3, 4 horas a la semana, siempre va a ser mejor que una o dos. Si escuchas 10, pues todavía mejor. Pues es un poco la idea de siempre, ¿no? Que siempre que sea comprensible es una cuestión de tiempo de exposición. Entonces, aprovechar cada uno de estos momentos me parece clave, especialmente en esas personas que sienten que no tienen tiempo por las circunstancias que sean, pero como el ejemplo que comentaba antes, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la segunda idea, digamos. Y la tercera idea, que me parece la más útil, en mi caso, por, por, por lo menos, es la idea que más utilizo porque, eh, como decía, primero, la situación ideal es hacer que sea tu prioridad, ¿vale? Obviamente, porque siempre vas a encontrar el tiempo. Segundo, la idea interesante es de aprovechar esos momentos en los que estás viajando al trabajo, estás en el aeropuerto, estás situaciones así, no sé, en la sala de espera del dentista, me lo invento, ¿sí? Pues siempre tienes ahí un rato para escuchar el idioma que estás aprendiendo y sacar el tiempo que te parece que no tienes, ¿sí? Pero para mí la idea que más me ayuda, a pesar de que, como decía, yo lo hago mi prioridad absoluta, pero muchas veces
no sé, porque yo ya he dicho que intento dedicar mínimo 20 minutos a cada uno de los idiomas todos los días, pero al final son bastantes idiomas y como controlo mi tiempo, entonces normalmente no tengo problemas, pero algún día si tengo alguna clase más o por alguna situación, lo que sea, pues no puedo exponerme a uno de esos idiomas. Primero lo que hago es, pues, si hoy no puedo por lo que sea, no pasa nada. En lugar de 20 minutos, el próximo sábado, sé que voy a tener más tiempo, pues escucho 40 y así recupero los 20, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que al final, obviamente, la situación ideal es exponerse todos los días. A mí personalmente me encanta exponerme a todos los idiomas todos los días y creo que es ideal porque digamos que es más fácil formar el hábito, ¿no? Pero como decía, todos tenemos situaciones, días diferentes. Si no tienes 20 minutos para escuchar alemán hoy, pues mañana cuando tengas tiempo escucharé 40 para recuperar, digamos, ¿no? Pero la idea que más me ayuda es pensar en situaciones, en recursos, en actividades que ya hago en mi vida diaria, en mi lengua materna, en español en este caso, y si es posible, adaptarlas o hacerlas en el idioma que estoy aprendiendo. Y ahora pongo varios ejemplos personales míos y algunos ejemplos que se me han ocurrido, ¿vale? Pero ahora, después de que hable de los ejemplos, también me encantaría si tenéis alguna idea o algo que vosotras hacéis también para encontrar el tiempo para exponeros a los idiomas que estáis aprendiendo, ¿sí? Si tenéis alguna idea, alguna táctica o alguna de estos tipos de actividades que comento que ya realizáis en vuestro idioma materno y os habéis dado cuenta que es una oportunidad perfecta para exponeros al idioma que estáis aprendiendo simplemente cambiando el idioma, ¿eh? Y pongo algunos ejemplos. Pues en mi caso, por ejemplo, desde siempre prácticamente me gusta leer cuando voy a la cama. Antes de dormir, leo en la cama siempre. Entonces, claro, si hay un día que por lo que sea, como decía, no es mi caso porque para mí es una prioridad absoluta, pero si hay un día que por lo que sea he tenido menos tiempo o no he podido exponerme al idioma como quería, pues como sé que voy a tener esos 30 minutos que suelo leer en la cama antes de ir a dormir, pues en lugar de leer un libro en español, lo que hago es leer el libro en el idioma que quiero seguir escuchando o leyendo, en este caso, ¿no? Pues leo en portugués mucho, en francés alguna vez, en inglés leía muchísimo antes, ahora intento en los otros. O sea, voy a hablar de varios ejemplos diferentes, pero como decía, este tipo de situaciones que ya hacéis en vuestra lengua materna, si cambiáis al idioma que estáis aprendiendo, como siempre, sé que, o sea, no todos realizamos el mismo tipo de actividades, no todos estamos en el mismo nivel. Como siempre, es importante que sea comprensible. Entonces, dependiendo de nuestro nivel en el idioma, habrá situaciones, habrá actividades que todavía no podamos aprovechar. Pero yo voy a hablar de diferentes ejemplos para intentar ayudar al máximo posible, pero seguro que a todos, a todas se nos pueden ocurrir ideas. Y antes de ir con más ejemplo y con vuestros comentarios, por terminar con lo de la lectura, pues eso, al final es un hábito que tengo desde hace ya mucho tiempo. Antes de empezar con mi proyecto de los idiomas, leía siempre en español. Luego me acostumbré a leer en inglés y ahora, pues, los últimos años, pues leo mucho en portugués, en francés, alguna vez en italiano, como decía. Entonces, me ayuda a encontrar el tiempo, los días en los que, por lo que sea, no he tenido tanto, ¿vale? Porque normalmente en mi caso leo esa media hora, pero esa media hora es, digamos, que es input extra, porque normalmente tengo tiempo para exponerme a todos los idiomas, por lo que decía. Controlo mi tiempo, eh, es una prioridad absoluta, etcétera. Sí, pero entiendo que no es la situación de todo el mundo. Entonces, esta idea, y ahora comento más, creo que ayuda bastante. Vale, Francisco comenta: el secreto de sacar tiempo es hacer una actividad que sueles hacer y hacerla en el idioma que te gusta, como jugar a videojuegos. Exacto. Leer, ver series y películas, ver un partido de fútbol, etcétera.
Perfecto, Francisco. Eso es. Por eso, digamos que los voy comentando por orden, desde el punto de vista que primero, o sea, lo ideal es hacer una prioridad y sacar el tiempo siempre, ¿no? Después aprovechar esos momentos en los que no estás haciendo nada, entre comillas, o de viaje, etcétera. Y tercero, que yo creo que es uno que todos podemos aplicar, por eso creo que es importante, que es como bien comentas, Francisco, es actividades que ya sueles hacer. Pues como el ejemplo que comentaba yo de leer. El que estaba a punto de comentar de ver partidos de fútbol, por ejemplo, pues, o sea, en su momento lo hice con la NBA y es lo que realmente me ayudó a aprender inglés, ya lo he comentado muchas veces. Porque es que al final, uno, no necesitas encontrar tiempo extra, porque es una actividad que ya estás haciendo, y dos, es una actividad que ya estás haciendo, generalmente quiere decir que es una actividad que te gusta, que te interesa mucho. Entonces, el poder de exponerte al idioma a través de una actividad que te encanta es gigante, porque no tienes la sensación de que te esté costando, de que no es una obligación, ¿me explico? ¿Sí? Que tampoco lo es aprender idiomas en general, pero para mí me refiero, pero creo que me explico, sí, que no cuesta nada porque es una actividad que haces encantado, ¿sí? Y en ese sentido, pues los partidos de fútbol, por ejemplo, los partidos del Barça, del Barcelona, que es mi equipo, antes los veía en español, en castellano siempre, y ahora hace ya un tiempo que los veo en catalán, por ejemplo, pues porque así sé que me ayuda con el catalán y es una actividad que iba a hacer igualmente, como decía antes, los veía en español, pues ahora los veo en catalán, así me ayuda con el idioma también. Como decía antes, voy a hablar de varios ejemplos, como bien comenta Francisco, ejemplos que yo utilizo, ejemplos que me han venido a la cabeza. Algunos serán más fáciles de llevar a cabo, otros menos. En este caso de los deportes, pues en mi caso, claro, como el Barça es de Barcelona, pues está la opción del catalán, a mí me viene perfecto. Dependiendo del idioma será más complicado, pero bueno, la idea es hablar del máximo de ideas posibles para que todos nos podamos beneficiar, ¿eh? Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que te haya gustado. Y si es así, por aquí te dejo la sesión completa de preguntas y respuestas, ¿vale? Y únete a nosotros todos los lunes, porque todos los lunes entro en directo para responder a tus preguntas relacionadas con el proceso de aprendizaje de idiomas. Y nada, muchas gracias y que tengas un buen día. Chao.